Coelho? ¿Cuándo llega a Pando, de hecho? ¿Dónde nace? ¿Nace? ¿Transcurre la infancia en Pando o en dónde? Cuéntenos. Yo nací en Montevideo. Muy chiquitita, al año y medio, nos fuimos a vivir a Rivera. Y ahí transcurrí mi primera infancia, hasta prácticamente los 10 años estuve viviendo en Rivera. Y a los 10 años nos fuimos para Artigas. Entonces, todos mis recuerdos de niñez y juventud son todos de la frontera. Y cuando vine a estudiar, yo vine de Artigas. Por eso todo el mundo me conoce como que soy de Artigas. En realidad, yo no nací en Artigas, pero vine de Artigas a estudiar a Montevideo en el año 72, 1972. ¿Hija única? Sí, hija única. Hoy en día ya tengo familia en Rivera, la familia que tengo está en Rivera. Ya en Artigas tengo amigos y familiares lejanos, pero ya no tengo más familiares directos. ¿Por qué la medicina? Bueno, siempre me gustó la medicina, desde chica. Incluso cuando yo decía que iba a hacer medicina, claro, uno tiene que ponerse en la época y en el momento donde hace 50 años atrás no era fácil venirse del norte a estudiar. Prácticamente yo cuando vine había venido solamente una vez antes de ese momento a Montevideo, o sea que no sabía ni moverme por Montevideo, ni tomar un ómnibus. A los 18 años para mí era todo una novedad. Y en esa época no era fácil que una persona viniera a estudiar de allá. De hecho, de la clase mía, que éramos cerca de 30 alumnos en el liceo, solamente 2 personas vinimos a estudiar medicina a Montevideo. Pero a mí siempre me había gustado, desde niña, siempre decía que iba a ser médico. Y bueno, y no, mi abuela siempre me decía, no, mijita, ¿qué vas a hacer eso? ¿Que vas a ir a Montevideo? Mejor estudia magisterio. Claro, allá no había otra opción, lo único que se podía estudiar era magisterio, no había otra cosa. Pero a mí me gustaba la medicina y yo decía, bueno, si soy médico, si no voy a hacer nada, yo quiero ser médico. Y una situación difícil de desprendimiento para los padres y también en este caso para la hija única, que eso también tiene su peso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo tuve la felicidad de que mi mamá era sola en ese momento y vino conmigo. Entonces, siempre tuve el apoyo de mi madre toda la carrera, y bueno, y toda la vida después para ejercer la medicina y todo. Entonces, ¿A qué se dedicaba su mamá, doctora? mira, mi mamá cuando en sus primeros tiempos era bordadora. Bordaba y cuando nos vinimos a Montevideo se empleó en una fábrica y trabajaba en una fábrica para ayudarme a estudiar, porque lógicamente yo no podía trabajar porque me dediqué a eso y bueno, ella tenía que trabajar ella y gracias a ella tuve mi carrera, eso siempre se lo reconozco. ¿Por qué la rama de la cardiología específicamente? Bueno, después cuando llegó el momento de tener que elegir una especialidad, me gustó siempre. Yo creo que, bueno, todo en la vida siempre uno está condicionada, ¿no? Por algún hecho o algo que le ha pasado. Y bueno, yo tenía mis abuelos que vivían con nosotros y que yo los quería mucho, para mí eran un referente. Y bueno, tenían problemas cardíacos, tanto mi abuelo como mi abuela. A mi abuela le habían puesto uno de los primeros marcapasos que puso el doctor Fiandra en el Uruguay, se lo había puesto a mi abuela. Entonces, seguramente eso me tiene que haber marcado para definirme que yo siguiera después la cardiología. Estaba entre eso y la pediatría, me gustaba también la pediatría, pero cuando pasé por la parte de pediatría, ahí no quise porque no toleraba ver sufrir a un niño. Yo siempre digo, ver sufrir a un adulto, bueno, es difícil, pero tiene más elementos para comprender lo que le está pasando. Y el niño no, el niño es horrible. Entonces dije, no, pediatría no hago. ¿Qué recuerda de aquella época de facultad? ¿Dónde vivía? ¿Cuáles fueron por allí los exámenes o las pruebas que más la marcaron? Un profe o una profe que haya generado algo en usted, digamos, en esa época de estudio, que bueno, que muchos profesionales evidentemente lo marcan. Bueno, justamente, nosotros este año estoy cumpliendo 50 años de haber ingresado a facultad. Y eso lo comparto con otros compañeros, otros médicos de Pando, tanto el doctor Aparaín como la doctora Nidegen eran compañeros de generación mía,
Ingresamos en el año 1972 a la Facultad de Medicina, momentos muy críticos, muy difíciles, y para mí que venía del interior y como te decía, tenía dificultad hasta para cruzar las calles. Entonces eran momentos muy difíciles. Era mucha efervescencia, había conflictos permanentemente, como siempre los estudiantes... Manifestaciones en la calle. Los estudiantes eran los primeros, la Facultad de Medicina estaba permanentemente en conflicto, había manifestaciones, corridas, bombas molotov, todo lo que se puede imaginar. Y bueno, y yo esquivando todo eso. Y bueno, eran momentos difíciles. Y después, en el año 73, con el golpe de Estado, se cerró la facultad. Y no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos si iba a volver a abrir o no iba a volver a abrir. Y bueno, ahí en ese momento me empleé en una fábrica de productos de belleza. Y bueno, esperando a ver qué pasaba, porque no se sabía. Y bueno, hasta el año siguiente, hasta abril del 74, no se abrió de vuelta la facultad. Y bueno, ahí seguí de vuelta, dejé el trabajo y seguí de vuelta. ¿Qué hacían en esa fábrica? Esa fábrica envasaba desodorantes, ponía etiquetas. Nunca había trabajado en mi vida, pero dije, yo no me puedo quedar de brazo cruzado acá. Entonces ponía etiquetas en las cajitas y bueno, era lo que hacía. Y me decían los que trabajaban ahí, no te apures, no trabajes muy rápido, porque si no nos van a pedir a nosotros que hagamos lo mismo. Pero bueno, son experiencias muy lindas. Y bueno, después retomé la carrera y ahí, de la facultad, después la parte de semiología, íbamos al Hospital de Clínicas, íbamos al Hospital Maciel, a hacer guardias al Hospital Maciel, que guardo muy lindos recuerdos de las guardias del Maciel. ¿Por qué? Porque el grupo que había de médicos, nosotros éramos estudiantes, y yo siempre digo que aprendí la parte de tratar con el paciente y todo en las guardias del Maciel, la doctora Alice Negroto principalmente, que la recuerdo con mucho cariño porque nos enseñó mucho, y bueno, hice prácticas también en el Pasteur cuando era estudiante, porque claro, tú podés hacer la carrera de medicina y no dar jamás una inyección. Yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que vaya a ser médico y no sepa dar un inyectable? Entonces íbamos a la puerta y al laboratorio del Pasteur a aprender a dar inyectables. Y bueno, y así, bueno, así hice toda la carrera, ¿no? Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, ruta 8, kilómetro 31.800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. ¿Cuál es el primer destino una vez recibida?
Bueno, cuando me recibí también, en ese momento tenía dos opciones al recibirme, fue en el año 80, y tenía la opción, si hacía el internado, no me podía recibir, tenía que esperar un poquito más, o porque no se sabía tampoco cuándo se iba a abrir el internado. O sea, todos fueron momentos que seguían siendo complicados. La cuestión es que, bueno, me atacó la impaciencia, dije yo no voy a quedarme sin recibir esperando para ver cuándo va a haber internado, entonces me recibí y empecé el posgrado de cardiología en el mismo año 80. Y bueno, ahí también era difícil conseguir trabajo. Yo siempre le digo a los jóvenes ahora, parece que el joven se recibe de médico y enseguida tiene guardias, tiene más facilidad, facilidad para acceder a los trabajos. Yo tuve mucho problema, estuve casi 3 años sin poder decir tengo un trabajo acorde. ¿Y por qué eso? Porque no había, o sea, era distinto, había mucho menos fuentes laboral. Y bueno, ahí me anoté en asistencia externa, en lo que es ahora ACE, y cada 3 meses nos tocaba un mes trabajar. Ahí fue la primera vez que vine a Pando a hacer una guardia en el hospital. Hice guardias también en el Cerro, en la Policlínica del Cerro, en Sayago, cada 3 meses me tocaba. Pero claro, a mí me atacaba la impaciencia, me anoté en cuánto lugar había. ¿Y en algún momento, doctora, se sintió discriminada por su condición de mujer, digamos? O sea, en ese momento, yo te estoy hablando del año 80, 81, todavía estábamos en dictadura. Entonces me había inscrito, por ejemplo, oí que había un concurso en el hospital policial. Entonces dije, me voy a inscribir en el hospital policial. Y fui y me dijeron, no, no sabemos cuándo va a haber concurso. Dice, pero si usted tiene un jerarca conocido, le conviene más. Y digo, si yo tuviera un jerarca conocido, no voy a venir a preguntarte cuándo es el concurso. Bueno, después me había ido a anotar en otra mutualista que me dijeron, no, pero esto es para un hombre, el trabajo para un hombre porque tiene que hacer guardias solo y te tenés que quedar de noche y una mujer sola no se puede quedar, entonces, está. Pero aparte de eso, yo siempre agradezco de que realmente yo pude trabajar, después cuando empecé a trabajar acá y eso, digo, nunca me sentí una discriminación así de decir, no, porque sos mujer, no te vamos a dar lugar, ni nada de eso. Y bueno, al final, recién en el año 83, cuando me vine a vivir a Pando, ahí fue donde pude empezar a trabajar. ¿Cómo llega a Pando y por qué? Yo tenía un familiar que vivía acá en Pando y venía a la casa de ese familiar y ahí fue que lo conocí a él. Ah, ¿sí? O sea que usted llega a visitar a su familiar y ahí conoce a Alfredo. Claro. ¿Y qué familiar era? Yo que vivía ahí enfrente, ¿Acá mismo por la calle Meneses? Sí, por Meneses. No se fue para nada lejos entonces. No, acá no, porque esta era la casa donde vivía Alfredo. Acá fue donde edificamos la casa, la vieja casa de los padres de él era acá. Y entonces ahí lo conocí. Bueno, ¿y usted venía a visitar a su tío? Claro, venía a visitar. ¿Y Alfredo qué hacía acá? Y Alfredo vivía acá. Y fui a acompañar a una prima, una hija de ese tío, a un baile en el Urupán y ahí lo conocí. Sí, eso en el año 74, por ahí, 1974. ¿Y se viene a vivir en el 83? En el 83, porque nos habíamos casado ya y todo. Rápido para lo mandado, Alfredo, 74, 83. Y bueno, tuvimos 4 años nosotros de novio y nos casamos. Y bueno, dice, él siguió trabajando, siempre venía todos los días, viajaba a Pando, porque él siempre siguió relacionado acá con Pando. Y bueno, yo recuerdo cuando venía, que pasaba por Pando para ir a la casa de mis suegros, y miraba el sanatorio que estaban haciendo de Camepa en ese momento, y decía, ay, si yo pudiera trabajar acá, porque la verdad que me encantaba trabajar acá. Y bueno, cuando vine, presenté solicitud para trabajar en Semeco en ese momento y en Camepa, que también eran momentos difíciles porque habían problemas entre Semeco, Camepa en ese momento, problemas gremiales con los médicos, y tenía que elegir, o trabajaba en Semeco, o trabajaba en Camepa. Y bueno, yo digo que hay decisiones en la vida, ¿no? Que de acuerdo a lo que tú optes, tu vida puede ser de una manera o de otra.
Yo tuve la primera opción importante en mi vida fue venirme a estudiar. Podía haberme quedado allá y haber hecho caso a mi abuela y haber seguido magisterio y bueno, pero no. Entonces eso me condicionó. Y cuando me vine a vivir a Pando, tuve esa opción de elegir Semeco o Camepa. Y a mí en ese momento en Semeco me prometieron, no, tú cuando te recibas de cardiólogo, que yo ya estaba por terminar la carrera de cardiólogo, acá tenés seguramente un lugar donde venir a trabajar, porque acá hay un cardiólogo que viene de Montevideo, tú vas a poder trabajar acá en la policlínica. Y en Camepa me dijeron, bueno, acá no te prometemos nada, porque si tú venís puede ser que te llamemos para cubrir alguna suplencia, como no, porque acá no te prometemos nada. Yo siempre me acuerdo, el doctor Zunino fue el que me recibió por primera vez, que yo no lo conocía, y yo toda ilusionada, porque decía, me llamaron de Camepa, voy a ver, ¿no? Ilusionada que me iban a dar una guardia o algo. Y me dice Zunino, acá no te prometemos nada, acá no te prometemos nada. Puede ser que te llamemos como que no te llamemos. Pero claro, en ese momento decía, no podés estar trabajando en Semeco, porque había ese conflicto gremial. Y bueno, yo tuve que elegir entre uno que me prometía que me iba a dejar como cardióloga y el otro que no me prometía nada. Pero a mí me encantaba el trabajo en el hospital, en el sanatorio. Yo decía, si yo me quedo con Semeco, solamente voy a ser un cardiólogo de policlínica. Voy a tener policlínicas y voy a tener que atender ahí todo el resto de mi vida. Y yo veía a los otros médicos que trabajaban allí que eran de policlínica. Digo, y todo lo que es trabajar con el paciente en el sanatorio, que era lo que a mí me gustaba, el paciente internado, no lo voy a tener. Entonces dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, y opté por Camepa. Y bueno, empecé en el CADE, estábamos en el CADE todavía, y ahí trabajando, y bueno, ahí fue que iniciamos. Camepa en ese momento, el año 83, tenía 1 año de formada, que se había formado por la fusión de las dos instituciones que había, Francisco Soca y CADE, y formaron Camepa. O sea que no fui socia fundadora de Camepa por 1 año, porque entré en el 83. Y fue de hecho una de las primeras mujeres en integrar la directiva, ¿no? Sí, estaba la doctora Teresa Cantero en ese momento, que había ingresado, y después fui yo la otra que ingresó en ese momento. Los primeros momentos que también no era común que una mujer estuviera en la directiva y bueno, pero se acostumbraron a verme y a tratarme como una más. Por eso yo siempre digo, a veces cuando hablan de discriminación, digo, yo nunca lo sentí. Y siempre nos reíamos porque yo cuento la anécdota. Cuando empecé las primeras reuniones de directiva, cualquier cosita que decían fuera de lugar, decían, ay, perdón, Mari, perdón. Al mes ya no me pedían más perdón y decían cualquier cosa. Y somos todos compañeros y realmente siempre Camepa realmente a mí me abrió las puertas y me hizo ser una profesional que me sentí realizada en todo. Porque realmente dentro de Camepa pasé por todos los estratos que podían ser. Otra cosa, cuando yo hice el posgrado de cardiología, ahora el posgrado de cardiología son 4 años, cuando yo lo hice eran 2 años, pero tenía una carencia que era toda la parte de medicina crítica, o sea, los pacientes graves cardiológicos no los veías prácticamente, veías policlínicas, veías paciente internado. Entonces esa parte siempre pensé, digo, yo voy a trabajar en una puerta de emergencia y lo más probable es que vea pacientes con infarto, y la carrera no me da esa parte. Entonces me anoté en el posgrado de medicina intensiva para hacer el semestre de cardiología. Hice el semestre de cardiología y lo había dejado porque dije, el interés que yo no quiero hacer medicina intensiva. Yo lo que quiero es hacer el semestre de cardiología para complementar lo que yo había hecho. Y bueno, hice ese semestre y después cuando en Camepa se hizo el CTI y dijeron, bueno, pero tú que ya tenés un semestre aprobado, ¿por qué no seguís haciendo medicina intensiva? Y bueno, ahí reenganché, hice el posgrado de medicina intensiva, después de años que estaba ahí. Supermercado de Carnes 20 años limitada.
la mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo Corte Rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina en Marcelino Champañat 1020 Pando. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. ¿Qué lugar ocupan en su vida sus hijos? ¿Cuántos tiene además? ¿Y cómo es eso de conjugar la familia con el trabajo? Y con un trabajo que, usted lo mencionaba, a veces surge a las 2 de la mañana una intervención de emergencia, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto que mis hijos son lo primero. Gracias a Dios, están grandes, tienen su familia formada, así que eso no tiene precio, porque eso, más allá de tu éxito personal o profesional o lo que sea, la familia es lo primero. Y como yo te decía, mi madre ha sido un baluarte porque, digamos, yo pude trabajar gracias a ella, porque yo me iba y hacía una guardia de 24 horas y salía a la guardia de 24 horas y me iba a la policlínica y yo sabía que acá estaba ella atendiendo a los niños. Ella y una hermana de crianza que tuve, que la tengo todavía toda la vida, que me ayudó a criar a mí, yo vivía junto con mi madre, y me ayudó a criar a mis hijos y a mis nietos. Ahora todavía está ella con sus problemitas de salud, pero anda atrás de los chiquilines. Entonces, esas dos personas son a los cuales yo les debo todo, porque son a los cuales pude trabajar. Porque Alfredo siempre para arriba y para abajo. Yo decirle a él, tú quédate con los niños, cuando quería acordar no estaba. ¿Qué niños? Sí. Ahí él siempre... Un buen compañero, Alfredo. Sí. Alfredo, yo siempre digo, no es fácil, ¿no? No es fácil para ser esposo de una médica. ¿Por qué? Porque tú no tenés horario, no tenés, y no puede ser que yo diga, mira, me voy y que alguien me esté diciendo, ¿dónde vas? ¿A qué hora venís? ¿Qué tenés que hacer? Jamás en la vida me preguntó nada de eso, ¿no? Yo creo que va un poco de la confianza que uno le tiene a la persona, pero jamás me preguntó a qué hora vas a venir, dónde vas a ir, otra vez vas de guardia, nunca, jamás. Entonces yo siempre digo, a veces uno podrá tener defectos, todos tenemos defectos, pero eso es invalorable, tener una persona que te entienda y que te apoye, eso no tiene precio. Y yo creo que eso es la base de que, gracias a Dios, estamos acá hace 43 años juntos. ¿Cómo es en el rol de abuela? Ay, no sé, habría que preguntarle a los nietos. A los nietos. A mí me encantan los nietos y bueno, y donde puedo los apoyo, los ayudo, los voy a buscar a veces a la escuela, vengo. Agradezco que ahora tengo ese tiempo. Cuando llegó el momento de jubilarme, que algunos me dicen, ay, te jubilaste muy pronto. ¿Es duro eso? No, para mí no fue duro, porque yo creo que todo tiene un momento en la vida y uno tiene que ir asimilando y aprendiendo de los distintos momentos.
Entonces, yo en el momento primero que no fue una cosa de un día para el otro. Yo me propuse, bueno, dentro de un año me voy a jubilar, o sea, ya me fui haciendo la idea. Después, hay cosas que uno va postergando en la vida, más todavía en esto de la medicina. Hay muchas cosas que uno dice, bueno, cuando me jubile o más adelante. Y bueno, yo tengo esa otra actividad, que es la actividad del grupo de Mother y de Rotary, que para mí, bueno, yo a esta altura tengo 30, desde el año 81, que soy integrante de Mother y de Rotary. Entonces, paralelamente a mi carrera, siempre hacía esa actividad de servicio. Y a veces me decían, ¿y vos con todo lo que tenés en la medicina y todavía te dedicás a venir a las reuniones? Para mí era una válvula de escape, porque era estar con otra gente. Justamente iba a preguntar eso. ¿Cómo maneja un médico la frustración? Porque ustedes están pulseando con la muerte en muchas ocasiones. No siempre, pero en muchas ocasiones las críticas pulsean con la muerte. ¿Cómo manejan la frustración cuando gana la otra? Y bueno, nosotros partimos del hecho de que la muerte es normal, es natural, es un hecho natural que nos pasa a todo el mundo. Por supuesto que la finalidad del médico es tratar de curar a la persona, evitar el sufrimiento, apoyarlo y tratar de que no se muera. Pero cuando la situación es inminente, nosotros lo que podemos hacer es acompañarlo. Si no lo podemos curar, lo tenemos que aliviar, y si no podemos, acompañarlo. Pero eso es un proceso normal que a todos nos va a llegar. ¿Hubo algún caso que la marcó, doctora? Sí, han habido, porque a través de toda la carrera, han habido, sí, porque uno también tiene sentimientos y a veces piensa como que hay injusticias, entre comillas, que uno dice, bueno, es injusto que esta persona se tenga que morir, pero realmente, bueno, nunca sabemos cuándo nos llega. Y ahora, para completar, yo no estoy ejerciendo la medicina, pero integro el comité de bioética de CAMEPA. Y entonces ahí también que tenemos mucho contacto con todo lo que es el problema de la muerte, del sufrimiento, y de la voluntad de la persona. ¿A favor de la eutanasia? Yo no estoy a favor de la eutanasia, porque yo pienso que hay recursos en la medicina, todo lo que es la medicina paliativa, porque ¿por qué podríamos nosotros querer la eutanasia a una persona, ¿no? Para evitar el sufrimiento. Para evitar el sufrimiento. Bueno, la medicina paliativa tiene muchos recursos para evitar el sufrimiento, porque tú tenés un paciente que no tiene cura, que está en una etapa terminal, y bueno, podés calmar el dolor. Yo te diría que es excepcional, no sé, aquel paciente que no le podés calmar el dolor con los medicamentos que existen hoy en día. Entonces, la excusa del dolor físico no debería serlo para la eutanasia. Y si llega un momento que puede darse, que algún paciente no lo puedas calmar con dosis muy altas de medicación, podés no hacerle eutanasia, sacarlo de ambiente, darle una medicación para dormirlo, no para matarlo, para dormirlo, que la persona no esté consciente. Tiene una familia, tiene hijos, tiene nietos, se jubiló, triunfó en la carrera. ¿Qué queda por hacer? Bueno, ¿O qué le gustaría hacer? Bueno, yo ahora estoy dedicada, digamos, a la familia y al Rotary y a la actividad rotaria. Y seguir haciendo servicio comunitario en lo que pueda, porque, digamos, yo tengo la satisfacción que siempre le digo de que dentro de mi carrera yo hice todo lo que podía haber hecho. O sea, hice cardiología, hice medicina intensiva, hice administración de servicios de salud, estuve en la dirección de sanatorio. O sea que no me quedó nada que yo diga, ay, tendría que haber hecho esto, no. O sea, pienso que por eso también me retiré tranquila y contenta, porque hice todo lo que pensaba que podía hacer. Eso le agradezco a Dios de poderlo haberlo hecho. Y bueno, y ahora a seguir sirviendo hasta que el cuerpo me dé.
porque es lo que pienso, seguir trabajando por la comunidad, seguir trabajando, y si puedo hacer algún viaje y disfrutar también, porque me gusta viajar, entonces aprovecho.